Bien, en este videito vamos a explicar las etapas de los dos procesos metabólicos que estamos estudiando en esta unidad 6, catabolismo y anabolismo. Este video les va a servir para responder a varias de las preguntas en el seminario 6. Bien, este esquema es el mismo que tienen en la teórica, ¿sí? Y van a ver que para abajo están las etapas del catabolismo, ¿sí? En la etapa 1 ocurre la degradación de las macromoléculas. Las macromoléculas o biomoléculas que vimos en la unidad anterior, ¿sí? Proteínas, hidratos de carbono, lípidos, cuando son ingeridos, que están en los alimentos, necesitamos digerirlos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se degradan a los monómeros que los forman, ¿sí? Los polímeros se degradan a monómeros, ¿sí? Siempre tengan presente lo que vimos en la unidad anterior, cómo están formadas las biomoléculas. Recuerden que las proteínas se dan una secuencia de aminoácidos, entonces se degradan hasta llegar a los aminoácidos que los forman. Lo mismo con los hidratos de carbono, se degradan hasta llegar a los monosacáridos que los forman, glucosa, fructosa, ¿ok? Y los lípidos se degradan hasta formar a los monómeros que los forman. Pueden ser que se degraden a ácidos grasos, al isopreno, ¿se acuerdan lo que habíamos visto en el videito anterior? O a la estructura de esos 3 anillos con 6 carbonos y un anillo más con un solo carbono, que está presente en el colesterol, en la vitamina D, ¿ok? Bien, entonces, el concepto que tienen que tener claro acá es que en la primera etapa, nosotros la dividimos en etapas solamente para estudiarlo, ¿sí? Pero esto ocurre en todo nuestro organismo después de comer algún alimento. Entonces, los polímeros se degradan a los monómeros que los forman, ¿sí? En la etapa 2, lo que ocurre en la siguiente etapa es que estos productos, bien, que eran de la etapa 1, ahora son reactivos en esta etapa. O sea, se siguen degradando hasta formar un intermediario común que es el acetil-CoA. Más allá de saber cómo es esta molécula, ¿sí? Sepan que es de un tamaño menor, obviamente, a los polisacáridos, a los polímeros, a los monómeros que los forman, y va a ser un tamaño un poquitito menor, pero más allá de eso, sepan que es el intermediario de la degradación de todos estos monómeros, ¿sí? Este intermediario es necesario para que, si hay oxígeno, estas moléculas entren en la siguiente etapa, que es el ciclo de Krebs, la etapa 3 del catabolismo. Bien, como producto de esta etapa se obtienen las moléculas amoníaco, agua y dióxido de carbono, luego de metabolizar todos estos polímeros, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros les marcamos en el video anterior, hacíamos zoom en las estructuras, desde las macro o biomoléculas hasta los monómeros que los forman y finalmente entrábamos a los átomos que los forman, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y siempre les remarcábamos que comparen cómo era esa molécula comparada con una molécula de agua. Entonces, acá estas moléculas son bastante grandes. Estas son un poco más pequeñas, pero siguen siendo grandes, lo mismo que este intermediario. Y como producto final de la etapa 3, obtenemos moléculas más pequeñas. El agua, el dióxido de carbono y el amoníaco como producto del metabolismo de las proteínas. Entonces, durante el catabolismo, el concepto que tienen que tener es que a partir de macromoléculas o de polímeros se forman moléculas mucho más pequeñas, ¿ok? Y en esa formación de moléculas pequeñas, en el catabolismo, ¿cuál es el otro concepto que se tiene? Que es un proceso exergónico, o sea que se libera energía. La energía que se libera en forma de ATP, que lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Durante el anabolismo, fíjense que el esquema es el mismo, solo que la etapa 1 empieza acá abajo, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1 coincide con la etapa 3 del catabolismo, inicia con los intermediarios del ciclo de Krebs, ¿ok? Para pasar a la etapa 2, ¿qué es lo que se generan? Los monómeros, ácidos grasos, monosacáridos, aminoácidos, todo a partir de los intermediarios más pequeños que se generaron en la etapa anterior. Para luego sintetizar, fabricar, ¿sí? Uno de los conceptos del anabolismo, macromoléculas o moléculas más grandes,
¿ok? Todo a partir de los monómeros. Como les decía hace un rato, durante el catabolismo se libera energía, y eso es lo que les acabo de marcar acá, ¿ok? Se libera energía en forma de ATP, es un proceso exergónico, ¿ok? La energía que se libera en esta etapa, que se forma en esta etapa, es menor en cantidad a la que se forma acá. Acá es cuando más moléculas de ATP se forman, ¿sí? Y otra diferencia entre estas dos etapas del catabolismo es que la tercera etapa durante el ciclo de Krebs es necesaria la presencia de oxígeno, ¿sí? O sea que este proceso es aeróbico. Cuando las células están en ausencia de oxígeno, sea porque están agotadas después de un trabajo muscular intenso, por ejemplo, las moléculas no pueden entrar a la tercera etapa del catabolismo. O sea, no pueden entrar a las mitocondrias de la célula, que es donde se produce el ciclo de Krebs. Quedan en el citoplasma de la célula, en ausencia de oxígeno, fermentando. Lo que hacen acá es fermentar. Generan energía en moléculas de ATP en ausencia de oxígeno. Entonces, las diferencias es que en la etapa 2 es anaeróbica sin oxígeno y en la etapa 3 se genera ATP de forma aeróbica con oxígeno. Los procesos anabólicos habíamos dicho que eran para construir, para sintetizar moléculas más complejas a partir de moléculas más pequeñas. Para esto, para fabricar algo, para sintetizar, se necesita energía. ¿Y de dónde se obtiene esa energía? De las moléculas de ATP. Miren, sigan las flechitas para arriba. Y como esa energía se consume, se forman moléculas de ADP. ¿Ok? Esto es para indicar, fíjense que para arriba todas consumen energía. Lo que se forma es ADP. ¿Por qué? Porque se consumieron las moléculas de ATP. Para recordar un poquito cómo es esto de la fosforilación o desfosforilación del nucleótido vamos a ver esta filmina. Esto también está en la teórica, ¿sí? Lo saqué de ahí. Tanto el ATP como el ADP son nucleótidos, ¿sí? ¿Recuerdan? Tienen la misma estructura de los monómeros que forman al ADN, a la cadena de nucleótidos. Tienen una pentosa, una base nitrogenada, adenosina, trifosfato, ¿sí? 3 grupos fosfato, por eso es ATP. Este tiene 2 grupos fosfato, por eso es ADP, adenosina difosfato. Entonces, en la anterior les había dicho que el ATP se transforma en ADP. Y estas reacciones consumen energía. ¿Por qué sucede eso? Tengo una molécula de ATP que es energía disponible para ser utilizada. Entonces, como yo necesito utilizar esta energía para sintetizar moléculas más complejas, lo que sucede es que se rompe este enlace entre los grupos fosfatos, se libera este grupo fosfato, que es lo que ven acá, y se libera energía. Entonces, el ATP se transformó en ADP y liberó esta energía. Esta energía es la que se va a requerir en todos estos procesos anabólicos. Va a ser energía disponible para formar macromoléculas a partir de moléculas más pequeñas. Bien, espero este video les haya servido y nos encontramos en los foros.